Bien, hermanos, después de ese mensaje de 5 temas, 10 minutos cada tema, y después del mensaje del aniversario, de nuestro aniversario 35, vamos a regresar al inicio. Regresamos al principio, hermanos, regresamos al libro de Génesis. Pueden ir buscando en sus Biblias, Génesis capítulo 3. Ya terminamos, hermanos, de estudiar la semana de la creación. Esos 6 días de trabajo creativo de Dios y ese 7º día de descanso para Dios. Aprendimos muchísimo, hermanos, de esos 7 primeros días de la historia. Y seguramente, hermanos, que hay más que aprender, más que decir acerca de eso. Pero queremos avanzar, hermanos. Hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 3 en Génesis, considerado por muchos como el capítulo más triste de la Biblia. Así está considerado Génesis capítulo 3, el capítulo más triste de la Biblia. Ya vamos a ver por qué. Antes de iniciar, hermanos, el estudio en Génesis 3, quiero que recordemos en dónde estamos. Entonces, aquí en la pantalla va a aparecer las secciones en las que está dividido el libro de Génesis. El libro de Génesis comienza con un prólogo, o sea, con una introducción en Génesis 1:1 a Génesis 2:3. Ese prólogo presenta la creación, los orígenes, ¿verdad? Inicia con ese versículo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después de ese prólogo, Génesis está dividido en 10 secciones. Cada sección inicia con ese encabezado. Estos son los orígenes o estas son las generaciones. La primera sección en el libro de Génesis va del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 4, versículo 26. Y esa primera sección habla de los orígenes de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que estamos estudiando, hermanos. Los orígenes de los cielos y de la tierra. Génesis 2:4 a Génesis 4:26. Después de eso, hermanos, vienen varias secciones, ¿verdad? La segunda sección, la historia familiar de Adán. La tercera, la historia familiar de Noé. Y así sucesivamente hasta la 10ª sección, que es la historia familiar de Jacob. Hermanos, nosotros solo vamos a estudiar los primeros 12 capítulos de Génesis. Pero, así que estamos en la primera sección apenas, hermanos. Estamos en la sección de los orígenes de los cielos y de la tierra. Esta sección, hermanos, contiene 3 bloques de narración. Aquí van a aparecer. El primer bloque es el jardín de Edén. El segundo es Caín y Abel. Y el tercero son los descendientes o los hijos de Caín. Esos son los 3 bloques de narración. Así que, hermanos, hoy que vamos a comenzar a estudiar el capítulo 3, tengan en mente que toda esta historia está ocurriendo todavía en el jardín de Edén. La historia en el jardín de Edén contiene 2 escenas o 2 bloques principales. Primero, lo que se refiere a la creación del hombre y de la mujer. Estudiamos la creación del varón primero y luego la creación de la mujer, de Génesis 2:18 a Génesis 2:25. Y luego, hermanos, comienza lo que es la tentación y la caída. La tentación y la caída. Eso ocurre en el jardín de Edén. Esto de la tentación y la caída compone las siguientes escenas. Primero, la tentación de la mujer por la serpiente, la caída del varón y de la mujer, la confrontación de Dios al varón y a la mujer, los juicios de Dios y la expulsión del hombre y de la mujer del huerto en Edén. Así que, hermanos, habiendo completado el estudio de la creación del hombre y de la mujer, hoy comenzamos a ver lo que fue la tentación de la mujer por la serpiente. Génesis 3:1 a 3:6. Quiero decirles, hermanos, que en Semana Santa, quizás recuerden que prediqué 2 sermones, de Génesis 3:1 a Génesis 3:15. Pero en Semana Santa no me detuve mucho en detalles. Ahora sí, hermanos, ahora vamos a estudiar
a profundidad. Bien, hermanos, al pensar en tentación, la palabra tentación, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra tentación? Quizá, hermanos, cada uno de nosotros está pensando en algo prohibido que nos atrae, que nos jala fuertemente cuando hablamos de tentación. No todos estamos pensando lo mismo, porque cada uno tiene sus propias tentaciones. No solo los seres humanos, hasta los insectos tienen tentaciones. Van a ver aquí una foto de una planta bien bonita, ¿verdad? ¿Les gusta esta planta, hermanos? Bien bonita, ¿verdad? Esa planta, hermanos, se llama Drosera. Crece en Australia. Tiene atractivas flores rojas, blancas o rosadas. Ahí no se ve muy bien la flor, pero es blanca esa flor, bien bonita. Pero tiene unas hojas chiquititas, redonditas, bordeadas de pelos. Y esos pelos brillan como gotas, como un delicado rocío. Los insectos, ahí se miran cómo brillan esos pelitos, bien bonitos, ¿verdad? Parecieran como gotitas de agua. Los insectos son atraídos, son tentados por ese delicado líquido. Pero ay del pobre insecto que se atreva, porque ese líquido, esa brillante humedad es pegajosa y aprisiona a cualquier insecto que se pare en ella. Cuando un insecto lucha por librarse, porque está pegado a ese líquido, la planta siente la vibración del insecto tratando de escapar y entonces la hoja se cierra. Y esa planta tan hermosa, tan bonita, comienza a devorar el insecto. El insecto cayó en la tentación y muere. Hoy vamos a estudiar cuál fue la primera tentación. La tentación que hizo morir a la humanidad. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Lo pueden ver en sus Biblias, lo pueden ver acá. Dice la palabra: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que de él coma, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. En este pasaje que acabamos de leer vamos a conocer al tentador, a la tentada y a la tentación. Tentador, tentada y tentación. Pero recuerden, hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis porque estamos desarrollando una cosmovisión bíblica, porque queremos ver el mundo que nos rodea de acuerdo a la palabra del Señor. Así que, hermanos, más allá de hablar del tentador, la tentada y la tentación, vamos a ver lo que es la tentación y vamos a comprobar que Dios no puede ser culpado de la tentación. Dios no puede ser culpado de tentar al hombre. Comencemos pues hablando del tentador, hermanos. El tentador. Un tentador es alguien que incita, que invita al mal a otro. Eso es un tentador, alguien que incita o motiva al mal a otra persona. Vamos a ver quién fue el tentador de esta historia. Lo podemos llamar el tentador original. El tentador original. Vean el versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La palabra serpiente en el Antiguo Testamento
puede referirse a una serpiente, a una víbora, es decir, a una serpiente venenosa. Puede referirse a una serpiente marina, a un monstruo marino o incluso a un dragón. Así se usa la palabra serpiente en el Antiguo Testamento. No podemos decir con exactitud qué tipo de serpiente o qué especie de serpiente era esta de Génesis 3:1. Lo único que podemos saber es que tenía patas, ¿verdad? Porque las patas las pierde más adelante cuando Dios la condena, cuando Dios la juzga por lo que hizo. Ahora bien, hermanos, hay una descripción bien interesante de esta serpiente. Dice que la serpiente era astuta. Era astuta. La palabra astuta en el hebreo y también en el español puede tener una connotación positiva como también una connotación negativa. Cuando decimos astuta o astuto con una connotación positiva, estamos hablando de alguien sabio, de alguien prudente, de alguien sensible, de alguien sagaz, alguien que tiene capacidad de analizar las cosas, prever y predecir incluso una consecuencia. Alguien sabio. Y cuando utilizamos la palabra astuta o astuto de una forma negativa, nos estamos refiriendo, hermanos, escuchen bien, a alguien ingenioso, hábil para la maldad. Nos estamos refiriendo a un tramposo, engañoso y traicionero. En el mundo natural, hablando de los animales, la serpiente es considerada como un animal astuto, como un animal sagaz. ¿Por qué? Por la forma en la que se esconde. Ella sabe esconderse, se esconde donde su color se confunda con su alrededor, por la forma en la que se mueven sigilosamente, por la forma en la que perciben el ambiente con su lengua, ¿verdad? O su olfato, y también por la forma en la que atacan para comer. Esas características, hermanos, de la serpiente natural se pueden también considerar buenas o se pueden considerar malas. Escuchen lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de los lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado, sean prudentes, sean sabios, como lo son las serpientes. Pero aquí, hermanos, Génesis 3:1, cuando dice que la serpiente era astuta, hermanos, no está describiendo al animal, no está describiendo a la serpiente del mundo natural. Hermanos, está describiendo al ser espiritual que utilizó a la serpiente. Cuando dice que era astuta, está hablando de la serpiente espiritual, está hablando de Satanás. Así que está describiendo a Satanás como un ser hábil, ingenioso para la maldad, tramposo, engañador, traicionero. Y quizá algunos pueden decir, bueno, pero ahí no aparece el nombre de Satanás. Es cierto, no aparece su nombre, pero hay otros pasajes de la Biblia que nos demuestran que esta serpiente astuta se refiere a Satanás. Vamos, por ejemplo, a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, la serpiente astuta engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas, o sea, sean engañadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y para aclararnos de quién está hablando, vean el versículo 14, ahí mismo, 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza de ángel de luz. En Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente: y fue arrojado el gran dragón, escuchen, el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, la serpiente que se menciona desde el inicio, que se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. El ángel prendió al dragón. ¿Cuál dragón? La serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás. La serpiente astuta es la serpiente satánica, la serpiente espiritual. Pero hay otra cosa más. Dice el versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Yo creo, hermanos, que con eso se comprueba de que no está hablando de la serpiente, el animalito, sino que está hablando de Satanás. Porque sabemos que los ángeles son seres superiores. Son superiores a cualquier animal. Incluso tienen capacidades superiores que las del ser humano. En diciembre del año pasado, cuando estábamos estudiando la doctrina de los ángeles, decíamos que los ángeles y Satanás es un ángel, son seres superiores. ¿Por qué? Mirábamos varias características. Porque tienen gran movilidad. Ellos bajan y suben del cielo a la tierra. Pueden estar visibles o invisibles. Son multilingües, pueden hablar en cualquier idioma. Son inmortales, no mueren, pero oigan bien, hermanos, inmortal no significa lo mismo que eterno. Los ángeles son inmortales, pero eterno, solo Dios. También los ángeles pueden realizar hechos portentosos. Ellos pueden causar ceguera, pueden rescatar personas, pueden destruir ciudades, pueden matar a miles de personas. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que murieron todos los primogénitos de Egipto? También pueden mover grandes piedras, pueden brillar con una luz refulgente. Y también los ángeles tienen gran conocimiento, son astutos. Pueden desarrollar una estrategia, un método. Ellos son seres superiores. Así que al hablar de que era una serpiente más astuta que cualquiera de los animales del campo, se está refiriendo a Satanás. Entonces, hermanos, podemos concluir que el tentador original es Satanás. Satanás, que utilizó a la serpiente natural, al animal, para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo sus propósitos. Si Satanás es el tentador original, eso significa, hermanos, que Satanás ya había caído en pecado. Ya había pecado. En algún momento, entre el séptimo día, el día en el que el Señor reposó, y este momento, Génesis 3:1, en algún momento Satanás cayó a la tentación, pecó y se convirtió en enemigo de Dios. El ángel de luz se convirtió en el enemigo de Dios y lo que quiere es imponer su reino de tinieblas. El ángel de luz es el rey de las tinieblas. Pero entonces, hermanos, si Satanás es el tentador original, Dios no es el tentador. Si Satanás es el tentador, Dios no es el tentador. Y eso es bien importante para nosotros, hermanos, porque muchos acusan a Dios de su tentación, de su pecado. Personas cuando pecan se preguntan, ¿por qué Dios permitió que yo estuviera en ese lugar, ese día, en ese momento? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que yo conociera a esa persona? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Dios me hizo con esta debilidad? ¿Por qué Dios no me aparta de esa persona? ¿Será la voluntad de Dios que yo esté en pecado? Muchos piensan, hermanos, que Dios es el tentador. Muchos culpan a Dios. Pero eso, hermanos, es imposible. Es incongruente con el carácter de Dios. Dios es santo, 3 veces santo.
Santiago capítulo 1 versículo 13, que ya lo estudiamos en nuestra iglesia, dice lo siguiente, Santiago 1:13, que nadie diga, ninguno diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Que nadie diga eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Hermanos, la primera tentación de la humanidad no vino de Dios, vino del tentador Satanás, vino de afuera del hombre. La primera tentación de la humanidad vino de afuera, por un agente externo, Satanás. Pero hermanos, ahora seguimos siendo tentados por Satanás, pero somos tentados por nuestro propio corazón. Ahora, hermanos, la tentación viene de adentro. Ahí mismo, Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado. Oigan bien, cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado, o sea, cuando es arrastrado y seducido. ¿Por qué? Por su propia pasión, por lo que está en su propio corazón. Hermanos, tengamos esto por cierto, hermanos. Dios no tienta a nadie. Nunca lo ha hecho. No lo puede hacer. Dios no es el tentador. Satanás fue el tentador original. Él fue el primero que tentó. Pero ahora, hermanos, nuestro propio corazón nos tienta. Hemos hablado entonces del tentador. Ahora hablemos de la tentada. La tentada. ¿Quién fue el objeto del ataque de Satanás? Génesis 3:1. Dice, y dijo a la mujer. La astucia de la serpiente le indicó que la forma más efectiva de hacer caer al ser humano no era atacar directamente a Dios, porque no lo puede atacar. Tampoco era atacar directamente al varón, a Adán, sino que la forma más efectiva era atacar a Eva, la mujer. No podía tentar a Dios porque Dios jamás puede ser tentado. No puede ser tentado. No tentó a Adán. La serpiente no tentó a Adán. ¿Por qué? Porque era Adán quien había sido creado primero. Fue Adán quien vio a Dios plantando el huerto del Edén. Fue Adán quien vio a Dios plantando el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue Adán quien escuchó de la propia boca de Dios decir, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Fue Adán a quien Dios le trajo los animales para que les pusiera nombre, para que ejerciera dominio sobre ellos. Fue Adán quien se halló solo y Dios le proveyó una ayuda idónea. Entonces era Adán la cabeza, el proveedor, el protector. Sin embargo, Eva fue creada después. Ella no vio todas las cosas que vio Adán. Posiblemente ella no recibió de la boca de Dios directamente el mandato de no comer de ese árbol. Posiblemente lo recibió de la boca de Adán. Ella no le puso nombre a los animales. Ella es la que fue traída a Adán para que Adán la recibiera como ayuda idónea. No se suponía que ella tuviera que tomar el liderazgo o la iniciativa. El diseño de Eva era diferente al diseño de Adán. Primera de Pedro 3:7 dice que la mujer es vaso más frágil. Lo que significa que es generalmente, ¿verdad? Hay algunas pocas excepciones, que generalmente es menos fuerte o más débil físicamente que el varón. Y que en lo emocional, por lo general, es más sensible, más compasiva, más tierna, más dispuesta a escuchar al otro. Eva no era inferior en valor ni en intelecto de Adán, pero no había sido diseñada
para los mismos roles que Adán. No había sido diseñada para liderar, proteger y proveer. Había sido diseñada para ser guiada, para ser protegida, para ser sustentada, para ser fortalecida por Adán. Si vemos las cosas así, hermanos, podemos concluir que el plan de Satanás tenía completa lógica. Tenía todo el sentido del mundo. El plan de Satanás era atacar por el lado del vaso más frágil. Satanás jamás va a poder enfrentar a Dios cara a cara. Entonces se va por el lado más frágil, el lado del ser humano. Esa es la estrategia de los leones, hermanos. Hablando de animales naturales también. Los leones en África. ¿Han visto ustedes en los programas de National Geographic o Discovery Channel que los leones acechan a las manadas de búfalos, de cebras, de antílopes? Y los leones atacan hasta que han identificado al más débil, al enfermo, al frágil, al más solitario. Cuando identifican al más débil, entonces atacan. El apóstol Pedro, hermanos, hace una alusión a eso en 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas, cuídense. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Él anda como león, buscando a quien devorar, viendo al más frágil. Jesús mismo nos llama a cuidarnos del engaño de Satanás y de los falsos maestros, y advierte que los falsos maestros van por el lado más frágil. En Marcos 12:38 dice Jesús, y en su enseñanza Jesús les decía: cuídense de los escribas, cuídense de los falsos maestros. ¿Por qué? Versículo 40: devoran las casas de las viudas. Atacan por el lado frágil. El apóstol Pablo también nos advierte que los engañadores van por el lado más frágil. Segunda de Timoteo 3:6 dice: porque entre ellos están los que se meten, o sea, entre los falsos maestros, entre los hombres impíos, están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Van por el lado más frágil. Por eso, hermanos, para que la mujer, a pesar de que sigue siendo tentada por Satanás, sigue siendo atacada por el enemigo, para que la mujer pueda ser librada del engaño, librada del pecado, Dios le dice 3 cosas a la mujer. Dios le dice que haga 3 cosas. 1 Timoteo 2, 11 al 15. 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Dice que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Dios le está pidiendo a la mujer que para resistir la tentación de Satanás, para no volver a caer en el engaño, para no pecar nuevamente, haga 3 cosas. Le dice: primero, aprenda de la palabra del Señor en obediencia. Aprenda, hermana. Segundo, le dice: sujétese a su marido, ubíquese bajo la protección, bajo el liderazgo, bajo la provisión de su marido. Y tercero, le dice: deje que el hombre lidere en la iglesia. Deje que el hombre sea el pastor, el maestro en la iglesia, para que usted se pueda dedicar al hogar, a los hijos, a su familia. Si la mujer creyente practica estas cosas, se salvará del ataque del engañador. Se salvará de volver a ser engañada y caer en el pecado. Hermanas, esto no es machismo ni de Dios, ni del apóstol Pablo, ni mío tampoco.
esta es protección amorosa de Dios para sus vidas. Dios las ama. Dios no quiere que vuelvan a caer en el engaño. Dios no quiere que caigan en la tentación. Entonces, hermanos, hemos identificado al tentador original, Satanás. Hemos identificado a la tentada, Eva, la mujer, el vaso más frágil. Ahora hablemos de la tentación en sí misma. La tentación. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, lo que encontramos es una conversación, un diálogo. Y en este diálogo no participa Dios. En este diálogo están conversando Satanás, la serpiente, y Eva. Este diálogo, hermanos, es un ataque a la mente de Eva. Satanás quiere jugar y destruir la mente de Eva. Lo que Satanás pretende, hermanos, es sembrar una duda, una semillita de duda en la mente de Eva, para que Eva dude de la palabra de Dios y para que Eva dude del carácter, de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás logra que Eva dude de la palabra de Dios y del carácter de Dios, va a lograr que Eva desobedezca a Dios. Ese es el plan de Satanás. ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo lo desarrolla? Primero, Satanás le hace una pregunta a la mujer. Vean ahí en Génesis 3:1. Con que Dios les ha dicho, vamos a la siguiente, sí, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Una pregunta, hermanos. Parece inocente la pregunta, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho que no coman, que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Observen, hermanos, Satanás no está contradiciendo, no está difamando directamente a Dios, sino que está haciendo una pregunta. ¿Con que Dios no los deja comer? Pero, hermanos, esta pregunta, hermanos, es engañosa. Recuerden, él es hábil, él es ingenioso para la maldad. Esta pregunta es traicionera. La pregunta, hermanos, tiene la intención de sembrar una duda en la mente de Eva. Con esa pregunta, hermanos, Satanás está atacando la palabra de Dios en primer lugar. Ataca la palabra de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:16, o sea, Dios ya les había dicho a ellos, de todo árbol del huerto podrán comer. Esa era la palabra de Dios. De todo árbol del huerto podrán comer. Entonces la pregunta ataca la palabra de Dios, pero no solo eso, también ataca la bondad de Dios, su persona. ¿Por qué, hermanos? Porque con esa pregunta Satanás está sembrando una duda en Eva. Está diciéndole a Eva, Dios tiene la capacidad de dejarlos sin alimento. No estoy diciendo que lo está haciendo, pero por lo menos potencialmente hablando, Dios es capaz de no darles alimento, de dejarlos desprovistos. Veamos la respuesta de Eva. La respuesta de Eva, hermanos, demuestra que ella comenzó a caer en la trampa. Comenzó a caer en la trampa. Leamos otra vez versículos 2 y 3. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Analicemos la respuesta de Eva, hermanos. Primero, Eva le quitó palabras a la palabra de Dios. Eva le quitó palabras a la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Miren, en primer lugar, no presentó a Dios como proveedor. No lo presentó como proveedor. Satanás le preguntó, ¿con que Dios les ha prohibido comer? Y ella no respondió, Dios nos ha permitido comer, sino que ella dice, del fruto de los árboles podemos comer. O sea, como quien dice, tenemos derecho, ¿verdad? Un derecho innato. Tenemos derecho a comer. Pero no presentó a Dios como el proveedor de ese alimento.
No presentó a Dios como el que les da una bendición de poder comer de todo fruto, de todo árbol del huerto. Segundo, Eva quitó la palabra todos. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto. Eva solo dice, de los árboles del huerto podemos comer. Pero esa palabra todos indicaba que el permiso de Dios era abundante, ilimitado. Dios había provisto maravillosamente, casi sin límites. Pero Eva minimizó la bendición de Dios, minimizó la provisión de Dios. Y en tercer lugar, cuando Eva sí menciona a Dios, no lo menciona para decir que Dios les dio permiso de comer de todos los árboles, sino que menciona a Dios para hablar de la prohibición. Cuando Eva menciona a Dios es para decir, Dios nos ha dicho que del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer. En otras palabras, Eva no habla de Dios como el proveedor, pero sí habla de Dios como el prohibidor. No presenta a Dios como el que bendice con todo tipo de alimentos, sino como el que prohíbe un alimento. Sigamos viendo la respuesta de Eva. Eva no solo le quitó palabras a la palabra de Dios, sino que le añadió, le aumentó palabras a lo que Dios dijo. Dios les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero miren lo que dijo Eva, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Eva añadió las palabras en medio del huerto. Lo que está sugiriendo Eva es esto, hermanos. Dios nos prohibió el mejor árbol. Dios nos prohibió el árbol que está en el mero centro. El mero árbol central. Dios nos lo prohibió. Entonces está presentando a Dios como un Dios injusto. ¿Por qué Dios no quiere compartir con nosotros lo mejor? ¿Por qué nos quita el derecho al mejor árbol, al que está en el centro? También Eva añadió palabras a la prohibición cuando dijo, ni lo tocarán. Dios dijo, no coman, pero Eva dice, nos prohibió comer y nos prohibió tocarlo. ¿Por qué será que Dios tiene tanto miedo de ese árbol? Qué exagerado. Eva está presentando a Dios como un Dios temeroso, como un Dios exagerado. Y en último lugar, hermanos, Eva minimizó las palabras de Dios. Eva le quitó palabras a la palabra de Dios, le aumentó palabras a la palabra de Dios y minimizó las palabras de Dios. ¿Por qué lo decimos? Dios había dicho, el día que de él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pero Eva le dice a la serpiente, Dios nos prohibió para que no mueras, para que no mueras. Cuando Dios prohibió ese árbol, Él habló del castigo, de la consecuencia, de la muerte con toda certeza. Si comen, mueren. Pero Eva lo presenta como una posibilidad. Si comemos, no comamos para que no muramos. Eva no presentó a Dios como el santo juez que ejecuta sentencia por desobediencia con toda certeza. No lo presentó como el Dios que dice la paga del pecado es muerte y ejecuta la sentencia. La respuesta de Eva, hermanos, nos demuestra lo peligroso que es no conocer y no usar la palabra de Dios con confianza y con exactitud. Eso nos demuestra su respuesta, hermanos. Cuando no usamos bien la palabra de Dios, hermanos, cuando no usamos bien la palabra de Dios, presentamos a un Dios diferente al de la Biblia. Presentamos una imagen distorsionada de Dios, como la imagen que presentó Eva. Un Dios prohibidor, un Dios que
que tiene miedo, un Dios temeroso, un Dios injusto. Es peligrosísimo, hermanos, es peligrosísimo que no conozcamos y que no utilicemos bien la palabra de Dios. Es peligrosísimo para nuestras vidas y Satanás se va a aprovechar de eso, hermanos, para causarnos daño. Conocer la palabra de Dios y ser obedientes a ella es asunto de vida o muerte. Sigamos avanzando, hermanos. Al ver que su plan estaba funcionando, al ver que la semilla de la duda ya estaba en la mente de Eva, Satanás continuó con su ofensiva e incrementó su ataque. Atacó con más fuerza. Miren el versículo 4. Satanás o la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. En su Biblia dice no moriréis, hermanos, pero en el hebreo, hermanos, es enfático. Ciertamente no moriréis, es lo que le dice la serpiente a Eva. Primero Satanás empezó indirectamente, ¿verdad? Haciendo una pregunta inocente. Ahora, hermanos, él va de frente, él contradice a Dios. Él contradice la palabra del Señor. Dios dijo ciertamente moriréis. Satanás dice ciertamente no moriréis. Está difamando a Dios, está difamando el carácter veraz de Dios que no miente, no miente. Satanás contradijo a Dios, contradijo la palabra de Dios y atacó el carácter de Dios. Esto, hermanos, ese no moriréis es la primera mentira de la Biblia. Por eso Jesucristo en Juan 8 dice que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. No vamos a leer el pasaje, ahí está, hermanos, léanlo ustedes. Juan 8, 43 al 45, Jesús dice: Satanás es mentiroso y es el padre de toda mentira. Satanás, hermanos, introdujo la primera mentira al mundo y Eva la creyó, hermanos. Y desde entonces todo el mundo, hermanos, está creyendo la mentira de Satanás y rechazando la verdad de Dios. Así que, hermanos, demos gracias, demos la honra a Dios que a nosotros nos ha permitido conocer la verdad. Porque el mundo cree la mentira de Satanás. Una buena definición de mentira, hermanos, que no van a encontrar en ningún diccionario. Si ustedes buscan en un diccionario la definición de mentira, no les va a aparecer esta. Pero esta es la mejor definición de mentira. Mentira es una contradicción de lo que Dios ha dicho. Mentir es contradecir a Dios. Mentir es no decir lo mismo que Dios ha dicho. Eso es mentir, esa es la mentira. Mentir es hacer quedar a Dios como mentiroso. Satanás atacó la bondad de Dios y la veracidad de Dios y la soberanía de Dios. Porque miren en el versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, debemos reconocer la astucia de Satanás. Él es astuto, hermanos. Él es habilidoso para el mal. Porque aquí, hermanos, lo que él hace es presentarle dos media verdades o dos verdades a medias a Eva. Dos verdades a medias. ¿Qué son las verdades a medias, hermanos? ¿Qué son? Mentiras. Pero no solo son mentiras, hermanos. Las verdades a medias son las mejores mentiras. Porque son las más engañosas. Son las más difíciles, hermanos. Satanás le presenta dos verdades a medias. La primera le dice: ciertamente no morirán. Y es cierto, a medias no murieron. Cuando ellos comieron, no murieron inmediatamente físicamente. En lo físico no murieron inmediatamente, pero murieron inmediatamente. Espiritualmente murieron. El pecado entró en ellos y con el pecado entró la muerte, la separación de Dios. Eso no se los dijo. Eso no se los dijo.
Y al final, hermanos, ambos terminaron muriendo físicamente también. No tenían por qué morir, pero al desobedecer a Dios también murieron físicamente. Y la segunda verdad a medias, Satanás les dijo: se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es cierto, hermanos, se les abrieron los ojos y conocieron el bien y el mal, pero no de la misma forma que Dios. Dios conoce el bien y el mal porque Él es el juez eterno, el gran legislador sentado en su trono que decreta lo que es bueno y lo que es malo. De esa forma conoce Dios, y Él jamás hace lo malo. Pero en el caso de Adán y Eva, se les abrieron los ojos para su propia vergüenza, porque conocieron el bien y ya jamás pudieron hacer el bien, y conocieron el mal para llegar a ser esclavos del mal. Y esa es la condición de todo ser humano, un pecador por naturaleza, totalmente depravado, hasta que Dios lo libera, hasta que Dios rompe esa esclavitud por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El pecado de Satanás fue querer ser igual a Dios. Y la tentación de Satanás para Eva era que ella podía ser igual a Dios. Satanás tentó a Eva con la misma tentación con la cual él cayó: querer ser igual a Dios. Hermanos, Eva ya había empezado a caer en la trampa. Usó mal la palabra de Dios, presentó a Dios en una manera distorsionada. Pero ¿qué más hizo Eva? ¿Qué más hizo Eva para que la tentación de Satanás fuera efectiva? Para que Satanás la hiciera caer. Vean el versículo 6. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable, en su Biblia dice codiciable, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Lo que hizo Eva, hermanos, para finalmente caer en la tentación de Satanás, es que no evaluó las cosas según lo que Dios dijo. No evaluó las cosas según la palabra de Dios, sino que evaluó las cosas de acuerdo a sus ojos, de acuerdo a sus emociones y de acuerdo a su intelecto. Eso fue lo que hizo que Eva cayera en la tentación. Nosotros, hermanos, estamos aprendiendo a ver el mundo que nos rodea de acuerdo a la palabra de Dios. No con nuestros ojos, no con nuestras emociones, no con nuestro intelecto, aunque sí lo usamos, pero de acuerdo a la palabra de Dios como la máxima autoridad. Miren lo que dice el versículo, hermanos. Ella vio el árbol. Ella vio el árbol. Ella utilizó sus ojos para llegar a una conclusión. Ella se basó en sus ojos para llegar a una conclusión distinta a la que Dios había dicho. Ella contempló el árbol y encontró deleite en el árbol. Ella quiso determinar la realidad por medio de la observación, por medio de sus 5 sentidos. Obviamente, hermanos, sus ojos la engañaron. La engañaron. Hermanos, nuestros ojos, nuestras observaciones del mundo que nos rodea no son infalibles, no son inerrantes, no son perfectas, no son seguras. Nos equivocamos. Ese es el error de los científicos. Ellos todo lo quieren basar en la observación, en el método científico, y llegan a conclusiones distintas a las de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se basan en sus ojos, pero sus ojos son engañosos. Hermanos, nuestras observaciones son prejuiciadas la mayor parte
del tiempo. Nuestros ojos nos engañan continuamente. Los ojos engañaron a Eva. Segundo, ella vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable. Tres cosas. Ella vio, ella contempló el árbol y ella encontró que ese árbol era bueno, agradable y codiciable. Pregunta, hermanos, pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes, hermanos, que todos los demás árboles del huerto de Edén no eran buenos, agradables y deseables? Sí lo eran, hermanos. Ahí en Génesis 2, 8, 9 dice que Dios plantó todo tipo de árboles buenos para comer y agradables para la vista. Todos los árboles eran igual. La Biblia en ningún momento dice que este árbol del conocimiento del bien y del mal tuviera algo especial. La Biblia no nos dice nada especial acerca de este árbol. Seguramente era como todos los demás árboles, buenos y agradables. Pero Eva vio este árbol en particular, bueno, agradable y codiciable. ¿Qué nos está diciendo eso, hermanos? Que Eva se dejó llevar por sus deseos. Por sus deseos. Primero se dejó llevar por sus ojos y luego por lo que ella deseaba, por lo que ella quería. Se parece a nosotros, ¿verdad? Igualitos somos. Tercero, ella concluyó que tenía que comer del árbol. Tengo que comer de ese árbol. Esa fue su decisión. Ella decidió conforme a su propio criterio. Primero se dejó llevar por sus ojos, luego por sus deseos y finalmente por su propio criterio, su propia voluntad, en contra de lo que Dios ya había dicho. Evis Carballosa dice esto, hermanos. Escuchen lo que él dice. Eva concluyó que el árbol era bueno para comer, o sea, para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Ella quiso satisfacer su cuerpo. Eva, segundo, concluyó que el árbol era agradable a los ojos, o sea, para satisfacer sus emociones. Ella decidió satisfacer su cuerpo y sus emociones. Como nosotros. Queremos sentirnos felices, sentirnos bien, sentirnos cómodos, sentirnos autorrealizados, sentirnos satisfechos, aún en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo mismo. Y finalmente Eva concluyó que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, o sea, para satisfacer su intelecto. Ella decidió que iba a satisfacer su cuerpo, sus emociones y su intelecto, a pesar de lo que Dios había dicho. A pesar de que Dios había dicho, ciertamente morirás. Ella prefirió su satisfacción. Hemos visto, hermanos, al tentador original, Satanás. Hemos visto a la tentada, hermanos, y hemos visto la tentación. Hoy mismo, hermanos, Satanás sigue jugando con la mente de personas. Satanás sigue engañando a personas hoy en día. Pero, hermanos, aquí está algo bien importante. Pero ahora la tentación ya no solo viene de afuera, ya no solo viene de Satanás, sino que sale de nuestro propio corazón. Ahora nuestras pasiones, nuestro propio corazón nos tienta a nosotros mismos. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar llevar por nuestros ojos, por nuestros deseos y por nuestro criterio, o vamos a escuchar la palabra de Dios? El próximo domingo, hermanos, no vamos a avanzar en Génesis. No vamos a avanzar en Génesis, sino que vamos a hacer un estudio temático de la tentación. Vamos a ver cómo Jesús enfrentó al tentador.
Porque Eva fue atacada por la serpiente, Jesús también. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo Jesús enfrentó al tentador? Vamos a responder la pregunta: ¿podemos salir victoriosos de la tentación? ¿Cuál es la protección que Dios nos da ante la tentación? ¿Qué recompensa hay para los que vencen la tentación? Así que, hermanos, próximo domingo para seguir estudiando sobre esto. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que tengan una feliz semana.